Hola chicos, buenos días. Ya sabía que iban a ser poquitos porque me dijeron que tenían examen de geriatría, ¿no? Ya está bien. Mi nombre es Ingrid Tobar, soy médico pediatra del Hospital del Niño. Algunos ya me conocen por la práctica y bueno, los que no me conocen, ojalá que nos conozcamos en los próximos meses. Hoy día vamos a tocar dos temas que son importantes, tanto importantes por la frecuencia que tienen en la edad pediátrica, como también porque si los diagnosticamos a tiempo vamos a poder salvarle la vida o iniciar tratamiento pronto, de forma oportuna, a muchos niños. Entonces, la idea no es que memoricen numeritos o se memoricen algoritmos, sino que más o menos tengan idea de qué es lo que deben buscar al examen físico, qué preguntar en la anamnesis a la mamá y qué exámenes solicitar. Es lo principal que tienen que saber en estas dos patologías que vamos a ver hoy día, que son púrpura trombocitopénica y leucemia. Y no, tampoco es la idea de que sea súper tedioso y de que nos aburramos. Vamos a terminar pronto, no es una clase gigante. Si en cualquier momento de la exposición tengan alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, me interrumpen, no hay ningún problema. Vamos a empezar ahora con púrpura. La definición de púrpura trombocitopénica inmune, que en realidad ahora ya se conoce como trombocitopenia inmune, que es la nueva nomenclatura que se va a ir adquiriendo, con fines didácticos todavía ustedes como PTI para los exámenes y todas esas cosas. Antes se llamaba púrpura trombocitopénica idiopática, después adoptó este nombre y ahora es simplemente trombocitopenia inmune. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes no van a tener a veces manifestaciones purpúricas y como ya vamos a ver más adelante, solamente suele ser un hallazgo en un hemograma que se toma por un examen de rutina o porque el niño está en un prequirúrgico, etc., ¿no? Entonces, la definición es básicamente esta y la palabrita clave aquí es aislada. Entonces, la PTI es una enfermedad que va a tener una disminución aislada del recuento plaquetario por debajo de 100.000. ¿Y por qué la clave es la palabra aislada? Porque cuando nosotros tenemos un niño con PTI, tiene que ser un niño activo, que juega, come normal, la mamá no te refiere que tenga ningún síntoma, ninguna molestia, un niño totalmente normal, que únicamente quizás le encontró puntitos rojos en la cara, te refiere la mamá, o que le cepille los dientes y sangran un poquito las encías, o que le sangra la nariz con frecuencia, pero nada más. Y el examen físico igual, más allá de la púrpura no debemos encontrar ningún otro síntoma para poder decir que es un niño con PTI. La PTI puede ser primaria, que es a la que nos vamos a abocar más en la clase de hoy, o puede ser secundaria. ¿Cuándo es primaria? Cuando no hay ninguna otra causa que pueda relacionarse a la trombocitopenia. O sea, no podemos atribuir esa trombocitopenia a nada más. Y las secundarias, cuando ya existe una causa subyacente. Puede ser lupus u otras enfermedades de tejido conectivo, inmunodeficiencias. La inmunodeficiencia común variable se asocia mucho a trombocitopenia, pero vamos a tener otros hallazgos clínicos, otra va a ser la historia. Las mamás nos van a decir que sus hijitos se enferman a cada rato, necesitan antibióticos, hacen otitis, hacen neumonías recurrentes. También pueden ser infección por VIH o el uso de fármacos, no fenitoína, ácido valproico, algunos AINES pueden producir trombocitopenia en los niños. La PTI primaria, que les decía la que nos vamos a abocar el día de hoy, se clasifica así. A diferencia de otras enfermedades que es aguda, crónica, aquí vamos a decir que no es aguda, sino de reciente diagnóstico, que es cuando la evolución de la enfermedad se encuentra dentro de los 3 meses. Luego tenemos las persistentes, cuando vamos de 3 a 12 meses del diagnóstico inicial, y las crónicas cuando ya tienen más de 1 año. Epidemiológicamente, en muchos países es bastante similar la incidencia de esta enfermedad. Se ha visto que hay un mayor pico en primavera y verano. Esto puede deberse a que tiene relación con una reacción cruzada con agentes virales, ¿no? La mayoría de enfermedades que se asocian a una infección viral tienen su pico en estos meses, en estas estaciones del año, primavera y verano. Se ha visto también que existe alguna relación con alergias, niños con rinitis alérgica o dermatitis atópica con más incidencia de PTI, con una relación estadísticamente significativa. El por qué no se sabe claramente todavía. En Costa Rica esta es la incidencia, de 2 a 8 por 100.000 niños, es la de Bolivia de 3 a 17, en México de 4 a 5. En nuestro país se hizo un estudio hace unos 3 o 4 años en el Instituto Nacional del Niño, donde se vio una incidencia de 1.6 a 4 por 100.000 niños. Pero tengamos en cuenta que puede ser esta cifra subestimada, porque como ya les mencioné antes, puede ser un niño asintomático que vive con su PTI en algún momento y nadie se dio cuenta.
porque no hizo púrpura y nadie le tomó un hemograma en ese momento. Entonces este valor puede ser subestimado y la incidencia puede ser más alta. El mayor porcentaje de PTI se va a presentar entre los 2 y los 5 años. Si tienen un niño menor de 1 año o mayor de 10 con trombocitopenia, PTI no debe ser su diagnóstico inicial. Es muy poco probable que sea PTI, hay que buscar otras causas subyacentes. Durante la infancia, mayor incidencia en varones que en mujeres, en una relación que llega casi de 2 a 1, y en la adolescencia esto ya cambia. Más vienen a ser mujeres que varones por el rol de los estrógenos en los mecanismos de autoinmunidad. Y la fisiopatología, muy rápidamente, lo que más nos importa es saber que en PTI vamos a tener inmunoglobulinas G que van a atacar a nuestras plaquetas, que se van a unir a las proteínas de membrana, que ustedes ya conocen. La más frecuente es la glucoproteína 2B3A, pero también puede unirse a otras, ¿no? La glucoproteína 1B9, a la 1A2A, a la 6, o a cualquier otra proteína de la membrana plaquetaria. Entonces esto va a generar que haya una mayor destrucción en el sistema retículo endotelial de las plaquetas. También se ha visto, pero en menor porcentaje, que pueden activarse las células T, y esto va a hacer que haya citotoxicidad y que se ataque a los megacariocitos y se les destruya en la médula ósea. Ya sea uno u otro mecanismo, al final que vamos a tener una disminución de plaquetas, ya sea porque no se producen o porque se destruyeron en periferia. Y por este mecanismo es que solo deben afectarse a las plaquetas, no debe estar afectada ninguna otra línea celular. El cuadro clínico, les mencionaba que puede ser que no se manifieste ningún síntoma y sea solo un hallazgo incidental. Un niño que viene a su control de niño sano y de rutina se le pide un hemograma, o que va a ser sometido a una intervención quirúrgica, una curación dental bajo sedación, etcétera, y dentro del riesgo se le pidió el hemograma y se encontró la plaquetopenia. O puede manifestar petequias, hematomas o sangrados en un niño por lo demás sano. Es el único hallazgo que van a tener. Alrededor del 3% de los pacientes van a tener manifestaciones clínicas importantes. Entonces la mayoría, afortunadamente en esta enfermedad, no tienen síntomas de importancia ni sangrados que comprometan la vida. El porcentaje es muy bajo. ¿Cuáles son las manifestaciones de importancia? Que hagan sangrados gastrointestinales, epistaxis muy prolongadas, hemorragia intracraneal, que la incidencia es menos del 0.1%, pero que si tenemos un paciente con síntomas de hipertensión endocraneal, ahí sí hay que estar muy alertas porque tiene una mortalidad muy alta. En el 60% de casos van a haber tenido una infección viral 4 semanas antes. Entonces a los papás hay que preguntarles siempre el antecedente de si tuvo un resfrío, si tuvo diarrea, alguna infección en las semanas previas. Y se ha encontrado relación con la vacuna SPR. Entonces también hay que preguntar eso en la anamnesis, si alguna vacuna recibió en las semanas previas. Es la única vacuna que se ha encontrado asociación significativa con PTI, el resto de vacunas no. Pero también tengamos en cuenta que pueden haber factores confusores, ¿no? Porque el niño puede haberse vacunado, pero a la vez tuvo alguna infección o estuvo en contacto con algún agente viral, entonces tampoco podemos aseverar 100% que fue la vacuna, pero es importante tener en cuenta ese dato. Aquí en las fotos, un lactante que la mamá lo trae solo porque tiene puntitos en la cara, ¿no? Las mamás les van a decir puntitos, o a veces lo confunden con sarpullido o alergia, porque no van a saber que son petequias. Entonces, únicamente algunos puntitos en la cara y tenía PTI. O hay que buscar en los bracitos, en el tronco, siempre ver la boca cuando examinamos a un niño en cualquier enfermedad. Hay que examinarlo de pies a cabeza. Yo siempre les digo que por más que vengan por una rinofaringitis, no está de más examinar el abdomen, escuchar el corazón, porque ahí podemos hallar cosas que nos ayuden en los diagnósticos. En la boca puede haber petequias en mucosa oral y ya esto es mucho más claro, ¿no? Las piernitas están llenas de petequias. Otra vez repetimos lo mismo, ausencia de signos y síntomas sistémicos. Eso es lo más importante que tienen que guardar en su cabecita. Este niño tiene que estar sano, es un niño normal, come, juega, salta, todo normal. Un 40% van a ser sangrado de mucosas, pero menos del 3%, como ya habíamos visto, hemorragias severas, y solo 0.5% hemorragia intracraneal. ¿Quiénes suelen hacer hemorragias severas? Niños que tienen recuentos plaquetarios muy bajos. Algunas literaturas dicen menos de 10.000, otras menos de 20.000. Si es que han sufrido traumatismos previos, sobre todo traumatismos craneoencefálicos, un niño con PTI que se les cayó de la cuna en la mamá o que manejando bicicleta se golpeó la cabeza, tiene más riesgo de hacer un sangrado importante. Y aquellos que toman por alguna condición propia e innata de ellos algún fármaco, ¿no? Que toman AINES o anticoagulantes.
Quizás un niño que tiene o que tuvo enfermedad de Kawasaki y toma aspirina de forma crónica, le da PTI, tiene riesgo de sangrar. O aquellos niños que por trombofilia u otras enfermedades están recibiendo warfarina, enoxaparina, también tienen más riesgo de hacer sangrado importante. ¿Y cómo vamos a detectar a estos niños? Porque tienen cefalea, vómitos, alteración del estado de conciencia, todo lo típico de una hipertensión no ucraniana, que ustedes conocen. Y aquí, entonces, cuando ya clínicamente sabemos o sospechamos que este niño puede tener PTI, ¿qué exámenes vamos a solicitar? Son dos cosas básicas que hay que pedir. Aquí no hay que pedir un montón de exámenes. Hemograma, para poder evidenciar la trombocitopenia y resaltando siempre sin alteración de las otras series. Ahora, esto va a ser un poco problemático en nuestro país porque la prevalencia de anemia es muy importante. Entonces, la gran cantidad de niños tiene anemia y vamos a encontrar que hay anemia y trombocitopenia. Y en esto nos va a ayudar un poquito la lámina periférica. Porque la lámina periférica, si es una anemia microcítica, es hipocrómica, bueno, y no es tan bajo el nivel de hemoglobina, niño que tiene 10 de hemoglobina, podemos decir, bueno, es una ferropénica y tiene PTI. Pero si ya encontramos un volumen corpuscular medio alto, o encontramos blastos en la lámina periférica, o el nivel de hemoglobina ya es muy bajo, 6, 5 gramos por decilitro, entonces ahí sí ya se prenden las alarmas y pensamos que no necesariamente es PTI, puede ser un debut de leucemia, una aplasia medular, etcétera, ¿no? Entonces, esos dos exámenes son básicos, siempre hay que pedirlos cuando pensamos en PTI, hemograma, lámina periférica. Algunas literaturas refieren que también de inicio pedir CUMS, porque si el CUMS es positivo tenemos que estudiar causas de anemia hemolítica y no puede ser un PTI, puede ser un síndrome de Evans o una púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces ya, básicamente esos tres exámenes tengan en mente, hemograma, lámina periférica y CUMS. Cuando ya sospechamos de que existe otra cosa, hay alteración de otras líneas, al examen físico encontramos ganglios, el hígado grande, el vaso grande, que no son hallazgos comunes de PTI, entonces hacemos aspirados de médula ósea. A eso se refiere en presentación atípica, ¿no? Entonces hasta aquí lo más importante es niño sano, que no le encuentro nada, no tiene ganglios, no tiene vaso grande, no tiene hígado grande, solamente petequias, PTI. Alguna otra cosa anormal que me llame la atención, ya sea el examen físico o hemograma, pedimos aspirados de médula ósea. El perfil de coagulación en estos niños debe estar normal, no es necesario pedirlo de rutina, a menos que sospeche de alguna otra cosa, quizás antecedentes familiares de trombofiles, de alguna otra enfermedad. Y cuando ya pienso en secundarismo, que dijimos que recuerdan que había PTI secundarias, de acuerdo a lo que yo esté pensando, puedo pedir inmunoglobulinas, si sospecho en que es una inmunodeficiencia, eso preguntando a la mamá. Como les dije, un niño que se enferma con frecuencia, todo el tiempo está con antibióticos, tiene neumonías a repetición, otitis medias o se hospitaliza frecuentemente. Si sospecho de que sea lupus, pedir anticuerpos antinucleares, en leucemia, poblaciones linfocitarias. El TORCH, ¿por qué? Porque el Epstein-Barr también nos puede dar plaquetopenia, pero no solo va a dar plaquetopenia, también va a dar otros síntomas, ¿no? Fiebre, visceromegalias, etc. Entonces, en resumen, lo que hasta aquí hemos visto es sospecho de PTI clínicamente, porque tuvo petequias o sangrado y el niño lo veo perfectamente sano. Entonces, para eso me ayuda la anamnesis y el examen físico. Entonces le pido hemograma con reticulocitos, que eso viene junto, lámina periférica y test de CUMS. Esos tres, no se olviden. Y con estos ya puedo confirmar mi diagnóstico o descartarlo si es que encuentro algún hallazgo extraño. Y esa es la primera parte. Hasta ahí ya digo, bueno, sí, es PTI. Entonces, ¿qué hago? Para poder dar tratamiento necesito determinar la severidad. La severidad en el PTI no nos la da el recuento plaquetario. Claro que si el recuento es muy bajo, hay más riesgo de que sangre, y sobre todo en el cerebro. Pero la severidad se determina por otras cosas. Aquí hay un cuadro, el que lo pegué directamente del UpToDate, porque fue imposible poder hacerlo yo sola. A ver, entonces tenemos, los grados van del grado 1 al grado 4. El grado 1, que es la severidad de sangrado menor o mínima, y luego leve, moderado, y el grado 4 se divide en severo y con riesgo de vida. Grado 1 y grado 2 no necesitan memorizar que más de 100 o menos de 100, porque no se van a poner a contar las petequias tampoco, pero lo importante en estos grados es que hay púrpura seca, es decir, petequias y equimosis, que pueden ser, bueno, si quieren diferenciar entre mínimo o leve, menos de 100 petequias o más de 100 petequias, o menos de 5 hematomas e inferiores de 3 centímetros, o más de 5 y más de 3 centímetros. Pero aquí hay púrpura seca, no suelen haber lesiones en mucosas. En cambio, en el grado 3, que es el moderado, ya va a haber sangrado de mucosas.
pero es un sangrado, digamos, de alguna manera leve, es decir, sangrado nasal que se autolimita. La mamá refiere sangró 1 minuto, le presionó la nariz, hizo compresión y cesó el sangrado, o son sangrados de las encías al momento de cepillarse los dientes, o si es un adolescente que tuvo un sangrado menstrual más profuso de lo habitual. En cambio, el grado 4 ya son sangrados importantes, ¿no? Una epistaxis que 5 minutos o más no cede, hace sangrado gastrointestinal, que puede ser melenas, puede ser rectorragias, o hematemesis, puede ser sangrado de la vía respiratoria, o puede tener también hematomas importantes musculares o hemartrosis. Y el que pone en riesgo la vida, sobre todo tenemos pues la hemorragia intracraneal que ya hemos visto. Entonces, los niños con grado 1 y grado 2 por lo general no necesitan ninguna medida farmacológica. Por eso nos importa ver la severidad, porque eso nos orienta al tratamiento, que ahorita lo vamos a ver. En los del grado 3 hay algunos criterios para iniciar tratamiento farmacológico, pero en el grado 4 sí, a ellos tenemos que administrar sí o sí cuidados muy especiales. Entonces, estas son las medidas generales que la mayoría de pacientes va a requerir. Restringir la actividad física. Estos niños pueden estar en casa, caminar, ir al baño, vestirse, sentarse, ver tele, ir a comer, pero no pueden estar jugando fútbol, vóley o someterse a alguna actividad que les pueda lastimar. Hay que evitar fármacos anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Decirle a la mamá: señora, si es que su niño tiene fiebre, no le dé metamizol, no le esté administrando ibuprofeno. Terapia hormonal en adolescentes mujeres para evitar la hipermenorrea, y hay que hacerles control periódico, ¿no? Inicialmente cada mes tienen que ir con el pediatra o con el hematólogo a que vean su recuento plaquetario, luego cada 3 meses, luego cada 6, para ir valorando cómo va. La mayoría, como les mencionaba, no va a requerir ninguna intervención farmacológica. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos grados de severidad 3 o, en este cuadrito esto es lo importante, el grado 3 o un recuento de menos de 30.000, pero que se asocia a uno de estos factores de riesgo: uso de AINES o heparina, que tenga una enfermedad sanguínea de fondo, por ejemplo, poner la enfermedad de von Willebrand, o niños que ya tienen sangrado importante que ponga en riesgo la vida, ellos sí van a necesitar terapia. Este grupo, que es el menor porcentaje, pero es el que más cuidado debemos tener, ¿qué hacemos? Transfundimos plaquetas, que van a darse cuenta únicamente si yo tengo un sangrado potencialmente que ponga en riesgo la vida del paciente, transfundo plaquetas. En ningún otro lado dice transfusión de plaquetas. Entonces, solamente en este niño que tenga hemorragia intracraneal, sangrados gastrointestinales importantes, hemartrosis importante, solo en ellos. ¿Por qué a los demás no? Porque por más que transfundamos plaquetas, estas van a ir destruyéndose. Entonces es como ponerle más leña al fuego. No sirve de nada la transfusión, solamente aquí, porque queremos subir rápidamente las plaquetas, y también vamos a administrar metilprednisolona e inmunoglobulina intravenosa, que son los fármacos que se utilizan, corticoides e inmunoglobulina. Anti-D también refiere la literatura, pero no solemos contar con frecuencia en nuestro país con anti-D, está más a la mano la inmunoglobulina intravenosa. La dosis es 1 gramo por kilo día, que se puede dar en monodosis o se puede dividir en 4 o 5 días. Cuando el niño tiene sangrado importante, una hemartrosis, un hematoma muscular, o ha tenido melenas, rectorragias, no tiene hemorragia intracraneal y queremos subir las plaquetas rápidamente, pero no está en riesgo de vida en ese instante, usamos la inmunoglobulina junto con la metilprednisolona o uno de los dos, sin necesidad de transfundir. Y en el resto de niños, grupo severidad 1 y 2, nada, medidas generales. Y en el 3, o los que tengan un recuento muy bajo asociado a estos criterios, ¿qué hacemos? Podemos tratar con inmunoglobulina intravenosa o anti-D si es que queremos incrementar rápidamente las plaquetas. Por ejemplo, si es que es un niño que está cursando con una apendicitis o tiene que ser sometido a una cirugía pronto, necesito subir rápido las plaquetas, entonces le ponemos inmunoglobulina G. O podemos dar tratamiento con corticoides orales si no deseamos subir tan rápido este número de plaquetas, usamos prednisona. Y si es que el niño no cumple con estos criterios, que es la mayoría, entonces ninguna terapia farmacológica. Observamos, evitar traumatismos y controles periódicos, nada más. El pronóstico es bueno, hasta el 90% va a responder al tratamiento de primera línea cuando necesitamos administrarlo, que suelen ser los corticoides orales.
y el pequeño porcentaje que tenga una pobre respuesta, hay fármacos de segunda línea, ¿no? Ya se puede utilizar vincristina, anticuerpos monoclonales como el rituximab, se hace esplenectomía, pero cada vez es menos frecuente tener que hacer esplenectomía en los niños, y la mayoría va a tener en 3 a 6 meses de enfermedad, remite, con o sin tratamiento, y solo un 20% ya va a la cronicidad, que es poco frecuente, la mayoría va a remitir de forma espontánea. Entonces, eso es básicamente respecto a PTI, saber identificarlo, niño sano, con petequias o hallazgo incidental, controles periódicos, y si ven sangrados importantes, pensar en sus alternativas farmacológicas, ¿no? Que son inmunoglobulinas y corticoides, nada más, en eso se resume. Y sospechar de otras cosas si hay algo que me llame la atención en el examen físico o en los exámenes. Exámenes auxiliares, hemograma, lámina periférica y ninguna otra cosa más, ¿ya? Entonces, de PTI, hasta ahí está todo claro. ¿Algo quieren decir? ¿Preguntas? ¿Nada? Ya. PTI ahí se trae. Y